Hola a todos, mi nombre es Castro Tania, junto a mi grupo Agüero Viviana, Castro Mayra y Checoli Paula vamos a hablar sobre la dictadura militar en Argentina, periodo 1976 a 1983. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en Argentina. Derrocaron a María Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974. La Junta Militar tuvo a Jorge Videla como presidente de facto. Comenzó a desplegar una sistemática violencia estatal para cumplir sus objetivos de disciplinamiento y de transformación de las relaciones sociales, económicas y políticas. Se trató de un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición contra todo actor que fuese considerado una amenaza o desafiara al poder. Las Fuerzas Armadas dividieron el país en zonas, subzonas y áreas de control. Allí funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como cuarteles, comisarías, dependencias públicas y hasta escuelas fueron reconvertidas para formar parte de la mecánica represiva. Allí fueron torturados, mantenidos en cautiverio y asesinados miles de personas. Fueron más de 550 centros clandestinos activos en todo el país. Muchos de ellos emplazados en núcleos urbanos muy poblados. El terrorismo de Estado generó una sociedad aterrada y paralizada, que conocía y negaba a la vez la existencia de esos centros clandestinos. Sus acciones ilegales debían ser un secreto a voces, debía saberse de su poder y su disciplina que llegaba a todos lados. Con el miedo y la desconfianza también crecían el silencio y el autoencierro. La persecución, detención, tortura y desaparición fueron mecanismos utilizados por las fuerzas militares como ejercicio de disciplinamiento. La dictadura pretendió de ese modo exhibir un poder total para administrar la vida, el cuerpo, la historia y hasta la propia muerte de sus enemigos. Actualmente se conocen uno de los centros clandestinos más importantes como el ESMA, que es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en el cual más de 5.000 personas fueron torturadas, mantenidas en cautiverio y asesinadas. Ese será sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente esos centros son las huellas que marcan nuestro presente. Son testimonios de las ideas y prácticas genocidas que ciertos grupos sociales construyeron e imprimieron en el pasado reciente de nuestra existencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Castro. Sigo con el tema de la dictadura militar. La revista Humor Registrado se convirtió en algo más que una publicación humorística. Sus páginas cobijaron y alentaron expresiones periodísticas y artísticas que otros medios ignoraban, hasta llegar a convertirla en la larga noche del terrorismo de Estado en un símbolo de la libertad de expresión y de compromiso con la democracia y los derechos humanos. En la Argentina se vivía en paz, pero en el mundo se expande el cáncer de la violencia ideológica. Esta metáfora de cáncer que hay que extirpar fue la predilecta de la dictadura. El Estado dictatorial no cesaba de violar los derechos humanos, y la vida misma es arrasada a través de esas ideologías en la Argentina. En el año 1977, el 24 de marzo, aparece una carta firmada a título personal que tiene como destinataria a la Junta Militar. Esa carta fue escrita por Rodolfo Walsh
que decía, el primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores y los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. La intención del autor era dar testimonio en momentos difíciles acerca de la reprensión, la desaparición de personas como método, la existencia de campos de concentración, pero fundamentalmente sobre la política de destrucción de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares. En torno a la democracia, pueblo, Estado, nación, debates y combate. Bueno, mayo del año 1984, no ha pasado ni medio año de las elecciones presidenciales que marcaron el retorno al entorno democrático. El escritor Rodolfo Enrique Fodwin se atrevió a afirmar que la dictadura no era cosa del pasado, sino que seguía actuando a través de una pesada herencia cultural. Bueno, la institucionalidad democrática empezó a recuperarse para la vida política en Argentina el 30 de octubre del año 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín. Fodwin advirtió que la democracia naciente no fue ni sería por largo tiempo más que una post-dictadura. Bueno, en el año 1985 hubo el primer cambio en el Congreso y en el año 1989 una nueva elección presidencial. El 24 de marzo del 2001 el presidente Néstor Kirchner ordenó al jefe Bendini que bajara los retratos de los expresidentes como de Facto Videla y Bilbone. ¿Acaso un acontecimiento histórico finalizaba y otro comenzaba? Bueno, este acontecimiento que sucedió nos permite entender la significación del acto reparador del presidente Néstor Kirchner por las deudas económicas y culturales que no pudieron ser saldadas en el gobierno de Alfonsín Menem y de la Rúa. Con respecto a tal acontecimiento, nos permite pensar que el dilema de la herencia en los términos que planteó Fodwin en parte fueron saldados. Bueno, para finalizar voy a hablar de ese bien el estallido. Bueno, cabe destacar que una de las manifestaciones culturales como síntoma de una época que precipitó de la intensa movilización política de principios de año hasta el quiebre de una legitimidad para las acciones políticas es el crecimiento de la adición de las bandas de rock. Bueno, algunas de las canciones de estas bandas de rock fueron tomando lugares como himno entre los jóvenes. Algunas canciones como Se viene el estallido de la banda Versus Verga Barat, que fue grabada por este grupo en el año 1998, canción que pudo haber sido la música de fondo de las imágenes que circulaban en el 2001, incluso lo fue. Banda que además de haber pasado más de 15 años de la democracia, se preguntaba por qué no era se preguntaba si acaso esto no era una dictadura. Duda que llegaba desde una expresión de intensidad política más bien baja como el rock y no desde la cosa. Mi nombre es Viviana Agüero Luna y les voy a comentar sobre la hiperinflación en Argentina, en donde dos sucesos donde hubo un pico muy alto fue entre 1989 y 1990. El 8 de julio, cuando asume la presidencia Carlos Menem, en ese momento él llega a un caos inflacionario donde hubo olas de saqueo y temor a la intervención de los militares. El segundo pico fue en diciembre del mismo año y marzo de 1990. En 1999 llega a la presidencia con una alianza de partidos Fernando de la Rúa,
él inmediatamente se quiebra y entra en crisis, y comienzan a aparecer nuevas palabras, por ejemplo el corralito, el patacón, blindaje, riesgo país, entre otras. En diciembre del 2001, el pueblo estaba de nuevo en la plaza y exigía esta vez que se devuelva el derecho del trabajo, y gritaban que se vayan todos, pero que se quede la democracia. A pesar de esa situación, la democracia se quedaba, y en 2003 se tomaban nuevas decisiones. El 25 de mayo de 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner con un acto reparador con el peso de las deudas económicas y culturales que la democracia había podido saldar en los primeros gobiernos. En este acto hace referencia a la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, la recuperación de la soberanía, nuestra dignidad y el Fondo Monetario. En 2007 asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. En ella surgen durante su mandato el ciclo económico más alto, la asignación universal por hijo y fútbol para todos, entre otros. En el 2010, fallece Néstor Kirchner y en el 2011 vuelve a ser elegida como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suceso que surge durante su mandato, el YPF en Argentina, el retorno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las netbooks para los chicos, entre otros. En 2015 asume la presidencia Mauricio Macri. En su mandato surgieron despidos del sector privado, cierre de empresas, depósitos en plantas estatales, entre otros. 10 de diciembre asume la presidencia de la Nación Alberto Fernández, suceso que surge durante su mandato, la negociación de la deuda externa, emergencia económica social y entre otras.